Hola, mi nombre es Aldo y te voy a enseñar un poco de anatomía de cabeza y cuello. Comencemos. Vamos a aprender sobre el hueso esfenoides. Este es un hueso impar, medio y simétrico, situado en la porción media de la base del cráneo. El esfenoides articula por delante con el etmoides y el frontal, por detrás con el occipital y los temporales y por arriba con los parietales. Se dice que es el hueso llave del cráneo porque ocupa la parte media y ensambla a los demás huesos que lo rodean. El esfenoides está formado por un cuerpo que forma la parte central del hueso, dos alas menores que salen a cada lado del cuerpo, dos alas mayores que también salen a cada lado del cuerpo por debajo de las alas menores, y dos apófisis pterigoides que salen hacia abajo del cuerpo. El cuerpo del hueso esfenoides tiene forma de un cubo irregular, es hueco y posee dos cavidades que son los senos esfenoidales. Están separados entre sí por un tabique medio. Ambos senos se abren en el receso esfenoetmoidal de las cavidades nasales. El cuerpo del esfenoides presenta 6 caras. La cara superior forma parte del piso de la fosa craneal anterior y se continúa por detrás con la parte basilar del occipital. En ella se pueden observar el yugo esfenoidal, que es una superficie cuadrilátera y lisa localizada en la porción anterior de esta cara, en la unión de las alas menores. El proceso o receso etmoidal, que es un borde anguloso y saliente por delante del yugo esfenoidal, que sobrepasa la cara anterior del hueso, se articula por delante con la lámina cribosa del etmoides. El limbo esfenoidal, que es una cresta situada por detrás del yugo esfenoidal y lo separa del surco prequiasmático. El surco prequiasmático o canal quiasmático es un surco transversal ubicado por detrás del limbo esfenoidal que conecta ambos conductos ópticos. Aquí se aloja el quiasma óptico. El agujero óptico es el agujero de entrada al conducto óptico, localizado en cada extremo del surco prequiasmático, y el conducto o canal óptico está excavado en la base de las alas menores, en los extremos del surco prequiasmático. Por él pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. La fosa hipofisaria o silla turca es una depresión muy marcada de concavidad superior. En ella se aloja la hipófisis o glándula pituitaria. Las apófisis clinoides posteriores son salientes prolongadas a cada lado del borde superior del dorso de la silla. Dan inserción a la tienda del cerebelo y junto con las apófisis clinoides anteriores de las alas menores delimitan la silla turca. La cara inferior del cuerpo del esfenoides forma la parte más posterior del techo de las cavidades nasales. De esta cara se desprenden las apófisis pterigoides y en ellas se observan la cresta esfenoidal inferior, cresta ubicada en la línea media y que articula con las alas del borde superior del vómer, constituyendo el conducto esfenovomeriano medio. El pico o rostrum del esfenoides es una saliente formada en el extremo anterior de la cresta esfenoidal inferior. Se continúa con la cresta esfenoidal anterior. La cara anterior del cuerpo del esfenoides forma parte del techo de las cavidades nasales y en él se pueden observar la cresta esfenoidal o esfenoidal anterior, que es una cresta vertical ubicada en la línea media. Se articula con el borde posterior de la lámina perpendicular del etmoides. Las aberturas del seno esfenoidal
que son unas escotaduras irregulares a cada lado de la cresta esfenoidal. Y hemiceldas esfenoidales que se completan con las hemiceldas etmoidales. La cara posterior del cuerpo del esfenoides es una superficie cuadrilátera y desigual. Esta se articula con la parte basilar del occipital, a la cual se encuentra soldada en el individuo adulto. Y las caras laterales del cuerpo del esfenoides, de ellas nacen las alas menores y las alas mayores. En estas caras se pueden observar el surco carotídeo. Es un canal en forma de S por encima de la raíz del ala mayor. Este surco está impreso por el pasaje de la arteria carótida interna, alojada en el seno cavernoso. La fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal. Esta es una hendidura diagonal que separa el ala mayor del ala menor. Comunica la fosa craneal media y la órbita y da paso a los nervios oculomotor, troclear, oftálmico, abducens y a la vena oftálmica. Las alas menores del esfenoides. Estas son dos láminas horizontales triangulares de base medial. Ayudan a formar el límite entre la fosa craneal anterior y la media. Su cara superior se continúa con la porción orbitaria del frontal. Su cara inferior forma la parte más posterior del techo de la cavidad orbitaria. Las alas menores nacen de ambos lados de la parte anterior del cuerpo del esfenoides por medio de dos raíces, una superior o anterior y otra inferior o posterior. Entre ambas raíces se delimita el agujero óptico. Las apófisis clinoides anteriores son salientes formadas por el borde posterior del ala menor, que se dirige hacia atrás y se engruesa. Esta da inserción a la tienda del cerebelo. Las alas mayores del esfenoides. Estas se originan en la porción posterior de las caras laterales del cuerpo del esfenoides. Se dirigen primero lateral y después superiormente. En cada una de ellas se pueden distinguir dos caras principales y cuatro bordes. Las caras se dividen en interna o endocraneal y externa o exocraneal. La cara endocraneal es de concavidad superior y posterior. Pertenece a la fosa craneal media y recibe al extremo anterior del lóbulo temporal del cerebro. En esta cara se pueden observar el agujero redondo o redondo mayor, situado por detrás de la fisura orbitaria superior. Da paso al nervio maxilar desde la fosa craneal media hasta la fosa pterigo-palatina. El agujero oval, horadado en sentido vertical, por detrás y lateral al agujero redondo. Comunica la fosa craneal media y la fosa infratemporal. Da paso al nervio mandibular y al nervio petroso menor y a la arteria meningea accesoria. El agujero espinoso o redondo menor es posterior y lateral al agujero oval. Comunica la fosa craneal media y la fosa infratemporal y da paso a la arteria meningea media y ramo meningio del nervio mandibular. En la cara exocraneal de las alas mayores se pueden ver un borde cigomático que es vertical y divide la cara exocraneal en dos partes o caras, una orbitaria y otra temporocigomática. Este borde se articula con el borde posterior de la apófisis frontal del cigomático. La cara orbitaria es plana y triangular y ayuda a formar la pared lateral de la órbita. La cara temporocigomática está subdividida en dos porciones, una superior o temporal y otra inferior o cigomática.
La cresta infratemporal es una cresta rugosa que divide la cara temporocigomática. La porción temporal es una superficie superior a la cresta infratemporal. Forma parte de la fosa temporal y da inserción al músculo temporal. La porción cigomática es la superficie inferior a la cresta infratemporal. Forma parte de la fosa infratemporal y da inserción al fascículo superior del músculo pterigoideo lateral. El tubérculo esfenoidal es una saliente orientada lateral e inferiormente y da inserción a fascículos del músculo temporal y el músculo pterigoideo lateral. Los bordes que se describen en las alas mayores son 4: anterior, posterior, medial y lateral. El borde anterior, o cigomático, forma el labio inferior de la fisura orbitaria superior y se articula con el cigomático. El borde medial está unido al cuerpo del esfenoides y corresponde a la raíz del ala mayor. Se articula por detrás con la parte petrosa del temporal. El borde posterior, o escamoso, se articula con la parte petrosa del temporal. Forma el borde anterior del agujero rasgado anterior y en él se pueden observar la língula esfenoidal, saliente largo y estrecho cerca del cuerpo del esfenoides. Divide parcialmente el agujero rasgado anterior en 2 partes. Y la espina del esfenoides es una apófisis vertical que se forma en el ángulo de unión de los bordes posterior y lateral de las alas mayores. Da inserción al ligamento estilomandibular. Y el borde lateral o frontoparietal se articula con el frontal hacia adelante, con el borde inferior del parietal hacia arriba y con la porción escamosa del temporal hacia atrás. Las apófisis pterigoides del esfenoides. Estas se implantan en la cara inferior del cuerpo del esfenoides por medio de 2 raíces que se prolongan hacia abajo en forma de 2 láminas y forman la lámina medial y la lámina lateral. Las láminas lateral y medial se fusionan por delante formando un borde grueso. Más abajo, los bordes de ambas láminas se separan y van ampliando gradualmente. La lámina medial o interna de las apófisis pterigoides es una lámina cuadrilátera ligeramente cóncava medialmente y desciende hacia el paladar óseo. Su cara lateral corresponde a la parte más profunda de la pared lateral de las cavidades nasales. La lámina lateral o externa de las apófisis pterigoides es cuadrilátera e inclinada lateralmente. Separa los 2 músculos pterigoideos. Su cara lateral limita medialmente la fosa infratemporal y da inserción al músculo pterigoideo lateral. Su cara medial da inserción al músculo pterigoideo medial. La fosa o hendidura pterigoidea es el espacio formado entre la lámina medial y la lámina lateral. La fosa escafoidea es una depresión alargada que se presenta superior a la fosa pterigoidea. Da inserción al músculo tensor del velo del paladar. La escotadura o incisura pterigoidea es el ángulo ubicado inferiormente formado en el espacio donde se dividen los bordes de ambas láminas, delimitando así una escotadura triangular que recibe a la apófisis piramidal del palatino. El ámulo pterigoideo es una proyección en forma de gancho por la que termina hacia abajo la lámina medial. Este da inserción al tendón del músculo tensor del velo del paladar. La espina pterigoidea o de Sivinini es una saliente que presenta al terminar la lámina lateral. Da inserción al ligamento pterigoespinoso.
Y la apófisis pterigoespinosa es una saliente aguda que se presenta cerca de la parte media del borde posterior de la lámina lateral. Esta da inserción al ligamento pterigoespinoso. Si te gustó lo que acabas de ver, entonces en el manual Aldo de Anatomía Cabeza y Cuello 1 podrás encontrar explicaciones como esta sobre todos los demás huesos del cráneo y también de la cara, para que así puedas estudiar de manera más cómoda y fácil. También encontrarás información sobre los agujeros más importantes y qué pasa por cada uno de ellos, sobre los músculos del cuello y la cabeza, sobre la articulación temporomandibular, los senos paranasales y otros temas de interés. Si te interesa saber más sobre este manual, puedes seguir el enlace que está en la descripción. ¡Hasta luego!